No era así la Ciudad de México. La gente en la Ciudad de México se ha ido volviendo más conservadora. La Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre. Bueno, aquí me eligieron, a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco, y siempre me han apoyado, siempre, siempre, siempre. La gente de Iztapalapa me sacó adelante cuando bueno, no puedo hablar de eso. La gente pobre, la gente humilde, la gente de las colonias, de los barrios, porque la Ciudad de México está llena de pueblos, de barrios. Entonces, hay sectores, no toda la clase media, porque no se trata de decir toda la clase media, no, pero hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas. Y también aquí pues es la sede de los fifís. Yo soy un panista de otra generación. Yo creo perfectamente y hoy estoy acompañado de una coalición en donde está un partido de izquierda como el PRD, donde está el PRI, donde está el PAN y por supuesto también donde está la sociedad civil organizada. Yo nunca había aclarado la batalla diciéndole al presidente, por favor, presidente, ni generaba noticia, no le quite nada, el seguro popular a las familias, no le quite las estancias infantiles a las mamás y a los chiquitos, no les quite los desayunos escolares, las escuelas de tiempo completo. Yo jamás la vi dando esa batalla en la ciudad. En gran medida es por el hartazgo de las y los capitalinos a este mismo grupo político que lleva gobernando tantos años y que dejó de defender las causas sociales. Esa es una realidad. Entonces, y además que Taboada ha hecho una gran campaña en esta Ciudad de México. No hay desarrollo urbano si se piensa la ciudad como un botín. Y hay que reconocer que los empresarios de la construcción respetan la mayoría la ley. Pero el cártel inmobiliario no. Se trata de un negocio ilegal de más de 7,000 millones de pesos. Es el negocio del PAN, del panismo. Y aquí tenemos sentado a uno de sus representantes que está afectando a la ciudad. Miren, que está afectando a la gente, le quita agua, le genera problemas porque hace que las rentas suban o los expulsa de sus comunidades. Nosotros lo que queremos es una ciudad que tenga el mejor espacio público posible, la mejor propuesta de vivienda pública y también continuar con el proyecto de movilidad que ha dado resultados. Le advertimos a Morena que el cambio venía en la ciudad. Marchamos para defender al INE y a la democracia. Marchamos para defender a la Corte y la Constitución. Marchamos para defender los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Marcharon las mujeres para exigir sus derechos. Aquí está el equipo de López Obrador. Y aquí estamos, el equipo de Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí estamos para decirles que en esta ciudad continuaremos con mucho orgullo los trabajos que ha hecho Claudia Sheinbaum para hacer de esta ciudad una ciudad de derechos, de libertades y de bienestar. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de En Re. Somos Alina Duarte, Óscar Camacho y Azul Alzaga y hoy vamos a centrarnos en la Ciudad de México. No es cualquier lugar, nos hemos concentrado mucho en la disputa de dos grandes proyectos a nivel nacional. Eso también se expresa en la Ciudad de México, pero también al mismo tiempo es un lugar que se cuece aparte. La Ciudad de México fue bastión, fue pionera de una serie de cambios, de transformaciones en el país desde finales de los 90s y a partir de ahí ha tenido un camino propio en
el avance del triunfo de derechos sobre derechos universales, sobre derechos de las minorías, de las mujeres, todo eso que de pronto, en las libertades, en la calle, la libertad de expresión, en fin, hay cosas que después de mucho tiempo de estarlas viviendo en la Ciudad de México, las hemos dado por sentadas, hoy son de las cosas que podrían estar en juego. Pero no solamente eso, es, digamos, el lugar donde también nació el Movimiento de Regeneración Nacional. Antes fue también donde nació el PRD y también los primeros gobiernos, y de ahí han pasado muchas cosas en el país, y hoy es uno de los lugares, si no es que el principal, que está disputando la oposición, y por disputar no estoy hablando de las preferencias electorales que se ven todavía con una distancia muy marcada entre Clara Brugada y Santiago Taboada, que es quien está identificado como el candidato del PRI, PAN y el PRD aquí, que actualmente es oposición, sino estoy hablando de otras cosas, otras estrategias que se han echado a andar y que cuando vemos justamente qué es lo que hay en disputa, qué es lo que está en juego, nos damos también cuenta de qué magnitud de pronto podría ser el peligro, ¿no? De lo que pueden llegar a ser. ¿Qué es lo que estamos viendo? Les preguntaba yo al principio, Alina, Óscar, si nada más se trata de un tema de vamos a perder una ciudad de derechos o ya no se va a poder profundizar en los derechos que ya hemos ganado, o también se trata de otra cosa. O sea, solamente vamos a defender que no se privatice lo que hasta ahora hemos conseguido, o qué es lo otro que hay ahí. Y creo que para darnos un poco cuenta de qué está en juego realmente, hay que hablar de quiénes son los que están en disputa. En sí mismo, el grupo de Santiago Taboada tiene una larga cola que hay que explicar aquí, y eso es el cártel inmobiliario. Azul, Óscar, pues sí, yo creo que hoy estamos hablando de la Ciudad de México porque logran concretarse, ¿no?, estos dos proyectos sumamente antagónicos que hemos visto durante muchos años. Sin embargo, en esta ciudad, como bien lo mencionas, históricamente ya vemos reflejados esos dos proyectos. Por un lado, tenemos lo que parece ser, será no solo la continuidad, sino yo creo incluso un proceso de profundización con un personaje como Clara Brugada, que viene de las luchas del movimiento urbano popular, de la lucha feminista, que pues se fundó la Internacional Feminista en Iztapalapa el año pasado, antepasado, justamente bajo su gobierno, una mujer que no ha escatimado en hablar de las izquierdas, ¿no?, de base, que haya recuperado espacios públicos para la construcción de las llamadas utopías, estas unidades en donde tiene acceso público la gente, ¿no?, y con cosas sumamente revolucionarias, con una nueva concepción del uso de sustancias como los centros colibrís, que no es criminalizar a los usuarios, sino brindarles herramientas de acompañamiento psicológico, de acompañamiento de análisis de sustancias, etcétera. Una mujer que incluso estos proyectos los ha reconocido la ONU como proyectos que han disminuido la desigualdad social en el mundo, ¿no? Y se fue a presentar a la ONU y explicó esto. Y por otro lado tenemos esto que hoy se resume básicamente en el cártel inmobiliario. Un Santiago Taboada que no solo viene de ese panismo, el panismo en sí mismo tiene raíces, incluso lo ha dicho Rafael Barajas, ¿no?, neonazis, un partido que se consolida las ultraderechas en este país, y que vemos ahora no solo una fragmentación, sino un impulso directo de un panismo que está incluso como haciendo a un lado, ¿no?, a los que le anteceden, diciendo quítate que ahí te voy. Y en ese quítate que ahí te voy es esta mafia que se ha organizado en la Ciudad de México, a la cual realmente le está disputando el panismo y la oposición. Ya hablaremos después de lo que están haciendo a nivel federal, pero pues un poco les estorba ya lo federal y han concentrado fuerzas aquí para arropar una candidatura de un personaje como Santiago Taboada, que a sus 38 años está comprobado que ha estado rodeado de un círculo de personajes que están ligados con estas presiones, ¿no?, es decir, con dar inmuebles, dar departamentos, permitir la construcción ilegal de tantos pisos a favor de cambios de uso de suelo, de estos permisos de construcción. Y a pesar de que él lo ha negado,
no solo su círculo cercano está bajo investigación, sino además hemos visto al exalcalde, ¿no?, von Roerich, de la misma alcaldía que es de donde él sale, que ya está en prisión justamente por todos estos nexos. No solamente es eso, sino que además de la existencia, se le ha negado a personajes de la Cuarta Transformación, como a la propia Clara Brugada, a Claudia Sheinbaum, miembros del Partido Morena, dejar de hablar del cártel inmobiliario. Pero bueno, Pedro Iniesta, aquí en De Raíz, nos preparó esta pieza para que escuchemos cómo opera ese cártel inmobiliario. Vamos a escuchar. ¿Qué es el cártel inmobiliario? ¿Cómo opera? ¿Y por qué las autoridades electorales en la Ciudad de México no quieren que sepas todo esto? Te lo contamos de raíz. El cártel inmobiliario es como se le conoce a una red criminal conformada por políticos y empresarios dedicada a la obtención de ganancias ilegales mediante negocios inmobiliarios. Para lograrlo, recurren a la extorsión y al tráfico de influencias desde instituciones públicas. Esta red opera en la alcaldía Benito Juárez desde por lo menos el año 2011 y se basa en la venta de impunidad hacia las empresas constructoras por obras irregulares, a cambio de recursos e inmuebles para funcionarios públicos de la alcaldía. Según las investigaciones, los funcionarios pertenecientes al cártel inmobiliario solicitaban montos a los empresarios que partían de los 150,000 pesos, pudiendo ser mucho mayores dependiendo del tamaño y la condición de las obras. Las omisiones varían de obra en obra, abarcando la falsificación de documentos o dictámenes, la violación del uso de suelo y quizás lo más emblemático, la construcción de pisos extra a los establecidos en los permisos de obra. Los exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez vinculados al cártel inmobiliario formaron parte de las administraciones panistas de Mario Alberto Palacios Acosta, Jorge Romero Herrera, Cristian Damián von Roerich y Santiago Taboada. Hasta ahora suman al menos 16 funcionarios vinculados a proceso, incluyendo 3 exdirectores generales, 2 exdirectores y un exsubdirector, por lo que no se trata de funcionarios individuales actuando de manera aislada y corrupta. Por el contrario, estamos hablando de una red conformada por políticos que cometen delitos de manera sistemática, operando desde los cargos más altos de la administración pública en la alcaldía Benito Juárez durante los gobiernos del Partido Acción Nacional. Y si bien el único exalcalde vinculado a proceso es von Roerich, los otros 3 ya se encuentran siendo investigados por la Fiscalía de la capital, incluyendo al candidato panista jefe de gobierno Santiago Taboada. El cálculo de pisos ilegales construidos por el cártel inmobiliario asciende a 264, además de que se estima que los funcionarios de la alcaldía Benito Juárez involucrados habrían recibido hasta 7,000 millones de pesos de manera ilegal, aunque las investigaciones actuales son solo por unos 500 millones. Quizás una de las consecuencias más graves de las construcciones irregulares haya sido la explosión en 2021 de un edificio en la avenida Coyoacán, que dejó alrededor de 30 personas heridas y un deceso. Cuando se investigó el caso, se descubriría que la obra obtuvo el dictamen de viabilidad gracias a René Nicias Aridgis, director de obras durante el periodo de Santiago Taboada como alcalde. Sí, el hoy candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además, se detectó que la esposa de Nicias Aridgis tenía 2 departamentos en el mismo inmueble, lo que daría inicio a la investigación por el caso del cártel inmobiliario. René Nicias finalmente fue sentenciado a 3 años por poseer al menos 10 empresas fantasmas que utilizaría para cobrar los sobornos a las empresas constructoras, aunque aún permanecen abiertas otras carpetas de investigación en su contra. Otro exfuncionario panista sentenciado por el caso es Luis Vizcaíno Carmona, director general jurídico de la Benito Juárez entre 2009 y 2016. Además de la sentencia de 4 años, a Vizcaíno Carmona se le obligó a devolver 6 inmuebles adquiridos mediante el esquema del cártel inmobiliario. A pesar de que el cártel inmobiliario es una red de corrupción comprobada e investigada, el Partido Acción Nacional no solo se ha hecho de oídos sordos postulando a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a Santiago Taboada, implicado en la red, sino que se apoyó en el Instituto Electoral de la Ciudad de México para lograr prohibir a distintos miembros de Morena el hablar sobre el caso, incluyendo a las candidatas a Presidencia de la República y a la jefatura de gobierno Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a De Raíz en todas nuestras redes sociales. Pues ahí está la gran explicación de qué es el cártel inmobiliario y de qué manera está relacionado no solo Santiago Taboada, sino su círculo más cercano, que es con quien pensaremos que también habría de gobernar. ¿Eso qué significa? Significa que no solamente estamos pensando en
una ciudad de parques públicos, ¿no? De servicios, con educación para todos, con salud para todos, versus el metro que ahora nos cuesta y los hospitales privados y ahora tienes que pagar por todas estas clases. No solo estamos hablando de eso, estamos hablando de un habituarnos, si fuera el caso de que alguien como Santiago Taboada llegara al poder, a una criminalidad institucionalizada, ¿no? Sistemáticamente. Y de eso también habla no solamente toda esta historia, que además sigue vigente porque se siguen encontrando edificios y departamentos cuyo nacimiento es este mecanismo de extorsión con inmobiliarias y por parte de autoridades de la alcaldía. No solamente eso está vigente, sino que además se han venido construyendo a lo largo, sobre todo, de esta campaña electoral, lo que podrían ser las relaciones con las que iría a gobernar Santiago Taboada y que además son las relaciones con las que está organizando cómo se va a movilizar desde el panismo la elección. ¿Quiénes son esas organizaciones? Bueno, creo que si pudiéramos hacer un símil entre lo que hoy es el proyecto de la derecha en la Ciudad de México, en el corazón político de nuestro país, con otras partes del mundo, creo que lo más parecido tendría que ser como a la mafia siciliana. Creo que de alguna manera la derecha en México, en la Ciudad de México, ha estado en los últimos años arropada, organizada en torno a lo que tú señalas, a un grupo emergente de panistas, jóvenes todos ellos, ambiciosos, con muchas ganas de tener poder, que se visten de saco, se visten muy bonitos, son güeritos, blancos, ¿no? Y, sin embargo, detrás y alrededor de ellos hay grupos criminales con los que han estado vinculados. El más fuerte, que es su organización, es lo que acaban de señalar ustedes, el cártel inmobiliario, ¿no? Pero sus nexos están en distintos rubros. Por ejemplo, en la Ciudad de México es muy fuerte el comercio ambulante, y el comercio ambulante tiene muchas ramificaciones, en muchos casos, hacia el crimen organizado, la Unión Tepito, por ejemplo. Y uno de los líderes del comercio ambulante durante mucho tiempo fue un personaje que se llama Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, priista, porque hay que recordar que ahora el PRI... Líder del PRI en la ciudad. Líder del PRI en la ciudad, y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver el PRI? Si estamos hablando del PAN, es que hoy el PRI y el PAN están aliados en este proyecto. Pero este personaje surge y agarra fuerza como dirigente de los pepenadores en la Ciudad de México, de los que recogen la basura. A partir de ahí se hace de muchísimo dinero, empieza a financiar campañas, lo convierte en el líder del PRI, y como líder del PRI organiza toda una estructura para llevar a cabo trata de personas, ¿no? Trata de mujeres. Fue cachado por una investigación periodística que lo agarró en infraganti, precisamente en esta trata, en estos actos en contra de las mujeres. Lo meten a la cárcel, muchos periodistas lo defienden, y al final de cuentas lo dejan pues, como en el limbo, sí, con la acusación, pero también en libertad para actuar políticamente, ¿no? Y hoy es uno de los personajes que está precisamente tomado de la mano de Santiago Taboada, el panista que quiere ganar la Ciudad de México. Otros líderes, por ejemplo, son Alejandra Barrios Richard, que ella controla alrededor de 5,000 comerciantes ambulantes en la zona centro de la ciudad. Pero también está la gente de otra líder que es Silvia Rico, que entre las dos son los principales líderes de los comercios ambulantes. Las dos han estado en la cárcel. La hija de Alejandra Barrios, Diana Sánchez Barrios, en el 2021, fue puesta en libertad condicionada, pero estuvo acusada precisamente de un delito que es delincuencia, robo como delincuencia organizada y en pandilla, ¿no? Entonces, esta es otra rama, o sea, hay todo un grupo delincuencial. Yo no digo que los comerciantes ambulantes sean delincuentes ni nada, pero hay un grupo que sí se aprovecha, incluso hasta de los mismos comerciantes ambulantes, y los extorsiona.
con cuotas, con presiones de muy distinto tipo. Ahora, presiones políticas. Bueno, este grupo delincuencial de esta parte del comercio ambulante está vinculada también a Santiago Taboada. Y lo que exhibió en el último debate la candidata de Morena, Clara Brugada, es otro vínculo de Santiago Taboada con una parte de esa policía corrupta que se logró incrustar durante muchos años en la Ciudad de México, formando incluso lo que se llamó como la hermandad, que eran grupos de comandantes que controlaban y extorsionaban a los mismos policías, cobrándoles cuotas, ¿no?, para darles recursos y protegiendo a la delincuencia. Bueno, uno de ellos es el que exhibió Clara Brugada, el llamado Jefe Goliat, ¿no? Creo que es un personaje que fue despedido, dado de baja en el gobierno de la Ciudad de México, y lo agarra Santiago Taboada y lo convierte en el responsable, entre comillas, de la seguridad en la delegación que gobernó Santiago Taboada, que es la Benito Juárez. Sí, que aquí es importante hacer un paréntesis, porque no es que tenga vínculos con esta persona, no. Es directamente su subordinado. Y no solamente su subordinado, aquí también hay que entender, para que nos siga un poquito la audiencia, en la Ciudad de México opera un esquema de seguridad donde hay un mando único que viene desde el gobierno central. Sin embargo, Santiago Taboada, como alcalde, ha hecho una especie de feudo de seguridad dentro de la alcaldía Benito Juárez a través de pues de este esquema blindar, en donde tiene su propia y privada esquema de seguridad, policía, que estuvo liderada por este personaje, que justamente además está siendo investigado o tiene carpetas de investigación por acoso y por extorsión. Sí, extorsión. Así es. Sí, iban a los comercios, iban con gasolineros y extorsionaban de todas las maneras posibles. Entonces, Santiago Taboada tiene a otro gángster, a quien quiere colocar como jefe de la policía de la Ciudad de México. Eso sería la locura verdaderamente en esta ciudad, que hemos tratado de ir avanzando y de construyendo procesos de limpieza en la policía, de esquemas éticos, de mejores salarios. Bueno, el regreso de un personaje como este llamado Jefe Goliat es regresar a la época de otro personaje negro, como lo fue con el presidente José López Portillo, el Negro Durazo. El Negro Durazo, claro. Y también nos recuerda a Genaro García Luna. ¿A nivel nacional? En otra dimensión, en una dimensión nacional. Esto sería el esquema a nivel local, que de alguna manera garantiza que operen sus distintos negocios, también criminales, claro, con el cártel inmobiliario y con otro tipo de cárteles, porque por otro lado está esto que también han denunciado del Sindicato Libertad, que también son otra organización extorsionadora de piperos, de gaseros, de transportistas de la Ciudad de México. Es decir, las redes que están alrededor ya de Santiago Taboada le permiten que prevalezca todo este esquema criminal, y eso también, esta es otra cosa muy importante. Hay que decir que varias de estas organizaciones que ahora pues operan, desde luego y seguramente, pero de alguna manera han sido neutralizadas y por eso están ahora volteando a ver a Santiago Taboada, nacen y crecen durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Y yo aquí quiero agregar un dato que me parece muy importante y que también salió en el debate. Se habla de que, o una de las grandes banderas de Santiago Taboada es que la Ciudad de México está hundida en la inseguridad y que él va a regresar, ¿no?, la paz y la seguridad de la Ciudad de México. Justamente el lapso en donde la inseguridad en la Ciudad de México creció de manera muy importante fue ese lapso en donde gobernó Miguel Ángel Mancera, que efectivamente venía, digamos, del movimiento del PRD, fue encumbrado como jefe de gobierno por el PRD, pero después traicionó, una especie de Lenin Moreno ahí en la Ciudad de México chiquito, exactamente, que hoy está justamente en la alianza PRI-PAN-PRD, es decir, es aliado de Santiago Taboada. Bueno, durante su administración, que fue exactamente la administración anterior a la de Claudia Sheinbaum, fue el momento en donde se dispararon los homicidios en la Ciudad de México. Veníamos de una tendencia
que iba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo en la incidencia de homicidios en la ciudad, en donde, voy a decir cifras, él se enfrenta a una ciudad con 749 homicidios en el año, en 2013, que es cuando empieza su mandato. Tiene un pico de 2.170 homicidios en el año 2017 y 2018 lo termina con 1.411 homicidios. Esto, a partir del momento en que entra Claudia Sheinbaum, esos homicidios han bajado hasta el punto en que hoy nos encontramos en 837 homicidios y sigue bajando. Bueno, el año pasado repuntó un poco, que justamente se entiende y se da en el marco del arranque de las campañas presidenciales. Pero el dato de homicidios es muy importante y sí ha tenido una disminución, pero también ha bajado en otros términos la extorsión, también ha habido otro tipo de delitos que han Este es un bajado, indicador. Es un indicador. Pero un poco a lo que voy es, no solamente son las estrategias de, vamos a capacitar a los policías y va a haber más seguridad y va a haber más policías por cuadrante, que es un poco lo que está planteando Santiago Taboada, más cámaras, no sé qué. No, cuando tú tienes enquistada la corrupción y la criminalidad dentro de las instituciones, que fue lo que pasó con Miguel Ángel Mancera y en esas alianzas de esas organizaciones que ahorita están siendo aliados de Santiago Taboada, bueno, pues lo que pasa es esto, son estos números. Eso se revirtió y ahora, me parece a mí, sería una de las cosas que estaría en juego contra lo que es el discurso, evidentemente, de Santiago Taboada o en general del panismo, porque con Xochitl Gálvez es lo mismo. Claro, no, porque lo que dices es súper cierto. Miguel Ángel Mancera se vistió también de traje, ¿no? Y como jefe de gobierno llegó a decir que no existía la delincuencia de los carteles en la Ciudad de México cuando era notorio que él estaba tolerando, permitiendo o promoviendo el crecimiento de lo que ha sido el principal grupo delictivo en esta ciudad, que es la Unión Tepito. Entonces, que Miguel Ángel Mancera lo negara de esa manera, bueno, resulta no menos que sospechoso de pensar que hay vínculos también ahí entre lo que fue este jefe de gobierno. Un jefe de gobierno que traicionó a la izquierda, hay que decirlo abiertamente, ¿no? Porque en la Ciudad de México, bueno, la izquierda llega con Cuauhtémoc Cárdenas, luego Andrés Manuel López Obrador, luego siguió Marcelo Ebrard, y luego, creyendo que traía buenas cartas como procurador, dejaron a Mancera. Y bueno, fue la traición más grande que ha habido en la Ciudad de México a la izquierda, ¿no? Y bueno, que esos personajes, esos personajes son los que están son los que están hoy con Taboada. Con Taboada, que Taboada además en esta lógica son dos cosas, ¿no? Una, primero decir que este mando único no es menor, porque una de las cosas que más presume Taboada es justo la disminución de la violencia de Benito Juárez, y dice que pues ese es el modelo de seguridad a seguir, cuando en realidad se demostró que en todas las alcaldías fue generalizada la baja, pero que además comparando en términos de índices de población no es la más segura, como él menciona, ¿no? Es la cuarta más segura, pero que se debe a una estrategia de mando único, que también, pues en el último debate, Clara Brugada lo que le dice es como, a ver, ese mecanismo y su gran campaña del blindaje de la Benito Juárez, el blindaje es un montaje, ¿no? Entonces, eso también es importante decirlo. Y la otra también que me llama mucho la atención es este argumento que nos decía hace unos días Daniela Pastrana, que también habría que situar ya la discusión en la ciudad que hoy tenemos, ¿no? Porque a veces estas conquistas nos llevan a pensar que toda la Ciudad de México se volcó a la izquierda, ¿no? Se volcó electoralmente, pero ideológicamente también por algo le dieron un margen de votación mayor a Mancera. Es decir, estamos ante la afrenta de lo que ha pasado también en el continente, que es la gente que se ha beneficiado de las políticas públicas progresistas, termina votando por la derecha en una lógica aspiracionista porque no va acompañada de un proceso político, ideológico, de acabar con la meritocracia, el individualismo, y creo que este es un punto de quiebre en donde la ciudad se enfrenta directamente a esos dos polos. Una ciudad beneficiada de todas estas políticas, ¿no? Que además, pues hay muchas más políticas sobre la mesa, creo yo, en las propuestas de Clara Brugada, desde el sistema de cuidados, ¿no? Donde el Estado tiene que intervenir también en, pues, hacer más equitativas las tareas
parejas en general, ¿no? Entre mujeres y hombres, una reforma de vivienda donde también los jóvenes tengan acceso a vivienda pública, acompañando, claro, todas las demandas y las propuestas de Claudia Sheinbaum de profundizar la cuarta transformación, y por otro lado, un Santiago Taboada que lo que ofrece es desde hace aspiracionismo, esa meritocracia, y claramente una estrategia profundamente neoliberal de vamos a entregarle la capital a los grandes capitales, ¿no? En realidad, creo que es mucho más clara, pero yo creo que ahí sí también tendría que ser un llamado de atención hacia el partido de Morena, hacia el movimiento que acompaña, no todos los obradoristas son morenistas, a esos simpatizantes de construir también en la trinchera de lo posible la ciudad de izquierda que se refleja en ciertas políticas públicas. Ahí es en donde, digo, por algo la brecha de ventaja de Claudia Sheinbaum a nivel nacional es aún mucho mayor que la que tiene Clara Brugada en la ciudad, ¿no? También habría que apuntar esos retos para las izquierdas que ya los tuvieron en otras latitudes y que ahora nos enfrentamos a este punto. Sí, yo creo que es muy importante hablar de lo que es que son distintos escenarios, ¿no? O sea, los retos, los grandes retos de la izquierda y de un sector importante de la población que ha venido caminando por esa transformación. Pero otra parte, creo, es justo todo este sector que se siente atraída por un discurso aspiracionista justamente, o en donde pues lo que quiere son mejores servicios y que esté muy linda la ciudad y que haya pues el carril de las bicicletas, porque imaginamos que toda la ciudad es posible, ¿no? Que la gente ande en bicicleta, no se piensa en el transporte público, por ejemplo, en fin. Sí creo que hay un sector importante también que se siente atraído por eso y cuya principal prioridad, por ejemplo, es el tema de la seguridad o de que, digamos, su vida no se vea afectada por temas tan básicos como el agua, como la seguridad, como la contaminación, el aire contaminado o el tráfico en la ciudad, ¿no? O sea, esos son los grandes pensamientos, baches, etcétera. Si pensamos en esos términos, en esa clase media a la que le importan tanto todas esas cosas y no es capaz en muchas ocasiones de pensar más allá de eso, creo que es importante también desmantelar el gran mito de que un panismo o un prianismo resolvería esa clase de problemas, cuando lo que estamos viendo es que, les decía hace un momento, la imagen que yo tengo de una ciudad gobernada por Santiago Taboada es ciudad gótica. O sea, no, claro. Sí. O sea, el tema del agua. Estamos hablando de cómo recuperar la ciudad, cómo administrarla mejor. ¿Y qué se propone por parte de Taboada, ¿no? Se propone la privatización absoluta de esta ciudad, entregarle, hacemos este chiste, ¿no? Su eslogan es el cambio que viene, sí, el cambio que viene es el uso de suelo, el precio del metro, ¿no? Ahora esto que tuvo que desmentir porque era brutal, o sea, es que hizo un xochitlazo, ¿no? O sea, venir a decir que entre más viajes en el metro más vas a pagar, claro, está pensando en el metro de Londres o en el metro no sé dónde, cuando en realidad es el gran transporte público de toda el área metropolitana. Entonces, está pensando en los grandes capitales, en la industria inmobiliaria, está pensando en entregar el agua, ¿no? A la administración privada, está pensando, o sea, esa es la ciudad que está proponiendo, contrario, o sea, por eso decimos, se materializa tanto esta disputa entre los dos grandes proyectos en este país de las izquierdas y derechas electorales, que se refleja hacia dónde, con Clara Brugada y con Santiago Taboada. Y por eso es que también han invertido tanto en este personaje, al grado de que, bueno, tiene que decir, sí, estoy con Xochitl, pero en realidad ya los que le metieron dinero y los que están pensando en qué pan viene, pues están ahí invirtiendo en un Taboada, que tendríamos que empezarle a decir Santiago N, con tantos delitos que carga. No voy a hacer que después nos acusen de algo, Santiago N. Sí. Hay que cuidarnos, muchachos. Sí. Y que pudiera estar despachando ahí junto a García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya en Estados Unidos o en España, ¿no? O sea, y hay un datito de este grupo panista que hoy quiere ganar la ciudad, que me parece importante porque no está dicho ni por ningún líder de la izquierda, ni por ningún periodista, ¿no? Incluso el dato llega a ser hasta provocadoramente peligroso.
A este grupo de Santiago Taboada lo ha definido como un grupo mafioso, corrupto, que solo busca hacer negocios, un integrante del propio PAN, que se llama Felipe Calderón Hinojosa, que fue el expresidente de México, que los conoce perfectamente Y bien. Margarita Zavala. Y su esposa Margarita Zavala, los dos dijeron que el grupo que hoy quiere gobernar esta ciudad son un grupo de corruptos. Por decirlo de alguna manera. Bueno, y Sandra Cuevas. Como ellos, pero en sentido... Exactamente. Y Sandra Cuevas, otro que grupo. también Claro. no es cualquier personaje Que y no se le ha es. acusado de estar también con el crimen. Sí, sí. La propia Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, Claro. que le dieron una patada, ¿no? Y ya no la arroparon, pero ella también sale a denunciar a Santiago de tienes vínculos con el crimen y no sé, o sea, esas pugnas. Bueno, la propia Ana Villagrán, que pues era panista de hueso colorado, fue y nos grabó varios videos que dan bastante de qué hablar, porque no solo es el tema del cártel inmobiliario, también son conocidos como los Oceans, ¿no? O sea, se reúnen y van a fiestas y, o sea, todo ese tipo de cosas. Tienen un modus operandi, por eso digo, Santiago N tiene mucha cola que le pisen y yo creo que por ahí tendríamos que estar también pensando en el rumbo. Estamos ante la reconfiguración, yo sostengo que estamos ante la reconfiguración de la vida partidista en el país después de un derrumbe histórico del priismo que hoy está diciendo, por favor, declinen a favor de Xochitl, porque están a punto de desaparecer. Un PRD que fue la gran opción histórica de las izquierdas, tanto en la ciudad como a nivel nacional, que también está a punto de desaparecer, un movimiento ciudadano que le está apostando a una política de marketing que les está funcionando bastante bien y que también hay que preocuparse por eso. De diferenciarse cuando... Claro, no y de son tan decir ustedes diferentes. no son ideológicamente, no son nada diferentes, pero tienen diferentes colores y formas de llegar sobre todo a los jóvenes, y también el panismo está en proceso de renovación, ¿no? O sea, esos históricos dirigentes están realmente un tanto marginados, le apostaron Rebasados. a la presidencia, pero el coto de poder que sí se están disputando es directamente en la Ciudad de México y están empoderando a estos grupos. Y no hay que dejar de lado otro personaje de este grupo de Santiago Taboada, del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, del PAN, que es el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, que es Jorge Romero. Jorge Romero. Jorge Romero forma parte crucial de los líderes del cártel inmobiliario. También fue alcalde y con él inició todo. Claro, y ahora en la Cámara de Diputados es el que ha encabezado, dirigido y promovido todos los recursos para anular las leyes que el presidente López Obrador ha lanzado como parte de sus reformas en este país. Él es el brazo ejecutor para bloquear todas las reformas del presidente. Entonces no es cualquier grupo, o sea, están metidos en muchas áreas. Muchas veces quisieron lavarse la cara diciendo que el nuevo PAN, como en una lógica de refrescar, ¿no?, la imagen de que somos jóvenes, pero en realidad sí hay un nuevo PAN. Y es este grupo criminal que está impulsando prácticas mucho más tangibles, ¿no? Directamente ya, bueno, está la radiografía en unos minutos. Voy a utilizar este programa para explicarles a todos toda esta radiografía criminal que no escatima, no están pensando en la vía electoral. O sea, la vía electoral es la forma de legitimar transacciones delictivas a mucho más alcance. O sea, Felipe Calderón esperó a llegar al poder. No, estos ya las tienen y para eso necesitan llegar al poder, ¿no? Es viceversa. Exactamente, sí. Bueno, pues ahí está el escenario. Ya para cerrar esta conversación me gustaría proponerles un ejercicio. Estamos a 3 semanas más o menos de la elección. Decíamos al principio, 12 puntos de distancia entre Clara Brugada y Santiago Taboada, y de todas maneras, que es bastante, ¿no? Pero de todas maneras hay una serie de escenarios que se están configurando. Voy a dar algunos datos. Por ejemplo, hace poco se hace el montaje de un supuesto crematorio en la Ciudad de México, donde operaba también como fosa clandestina, que resultó no ser. Lo comentábamos también la vez pasada, hay una investigación por sabotaje en la calidad del agua de la Ciudad de México para un sector de la ciudad, y en días recientes también un supuesto presunto atentado contra una candidata del PRI-PAN-PRD. Eso a semanas de la elección. Entonces les pregunto, para cerrar esta conversación, ¿qué escenarios ven para este cierre, el día de las elecciones y los días inmediatamente después a las
elecciones de la Ciudad de México? Ay, Dios, pues ya llevábamos muchos meses hablando del día de las elecciones y ya las tenemos a la vuelta de la esquina. Pues dos cosas. Por un lado, la Ciudad de México, ya vimos los dos proyectos antagónicos, están dispuestos a absolutamente todo. Estos montajes no los hemos visto a nivel federal, no es casualidad. El primer montaje del que hablas, este crematorio, es en Iztapalapa, que es donde gobernó Clara Brugada. El segundo es Alessandra Rojo de la Vega, a días antes de que el debate tratara en temas de seguridad. Es decir, hay una clara correlación, ¿no? Incluso difunden este video en donde pues Alessandra Rojo de la Vega estuvo ahí esperando en su coche 4 o 5 minutos y de repente llega alguien, dispara y se va, ¿no? Tranquilamente, o sea, eso... Llega tranquilamente, sí, se para tranquilamente, enfrente, dispara mide y se va, dónde ¿no? disparar en la parte de atrás. Sí, o sea, no, y además Alessandra Rojo, después del atentado, fue al debate y ella estaba eufórica, gritando allá afuera, o sea... Vaya, es muy fuerte, ¿no? Uno que es periodista y que lo han amenazado y eso, en un balance de riesgos no haces eso, ¿no? Pero bueno, en fin, las investigaciones continuarán, sabremos qué ocurrió ahí. Eso por un lado, la joya de la corona que hoy están salivando por obtener las derechas y sobre todo este grupo que ya dijimos es mucho más a la derecha y mucho más criminal que lo que habíamos venido viendo, es la Ciudad de México. Y por otro lado, vemos que estas derechas con ciertas oligarquías que le estaban apostando mediáticamente, porque incluso parecieran ya también separarse, ¿no? No vemos a Claudio X González, uno de los principales oligarcas opositores en esta administración, apostando la tabuada, no vemos a, o sea, estos personajes que trataron de arropar mediáticamente y pues económicamente a una Xóchitl Gálvez, pues se quedaron ahí, ¿no? O sea, como que eran dos proyectos, unos la apostaron a la Ciudad de México y otros, y en términos de la candidatura de Xóchitl Gálvez, pues vemos que no terminó de despegar, no terminó de cuajar, ha sido error tras error tras error, discursivamente se les cayó absolutamente todo, llevaban cerca de 2 años configurando que si Unidos por México, Vamos por México, México sí, sí por México, y cambiaban el nombre cada 15 días, insistiendo en que era la sociedad civil organizada. No lograron convencer a la gente de que era, y llega el punto en donde de plano no les queda de otra, y seguramente de eso hablaremos la próxima semana, que convocara una movilización de la sociedad civil, entre comillas, poniendo de oradora a Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, yo sé que se nos va a ir a camuflajear ahí con su camisa rosa Oscar el próximo domingo, va a ir a la marea rosa, va a hacer trabajo de investigación, de reporteo, vamos a tener seguramente un gran reportaje, pero eso, o sea, la marea rosa... Voy a ser orador. ¿Vas a ser orador? ¿A qué hora te vemos ahí? ¿Le vas a cargar el saquito? No digo orador, voy a rezar porque desaparezca a la derecha. No, ¿qué tal que te confunden con los de Frena? Que esos sí andan con sus estandartes ahí de la Virgen y demás. No, pero eso, o sea, a nivel federal el proyecto se les desvaneció, no logró impactar, y por más que paguen su encuestadora de Massive Caller que le da 120 puntos de ventaja a Xóchitl Gálvez, la verdad es que pues ahí ya no hay nada, ¿no? Entonces, pues creo que ya después del 2 de junio veremos esta reconfiguración electoral de un movimiento ciudadano que también nace quebrado, no hay muchas disputas internas, pero que ya está posicionándose para, o sea, creo que el gran reto para Xóchitl es que Movimiento Ciudadano no le dispute el segundo lugar así como va, ¿no? Y ella lo hace terrible. Pero pues eso, vamos a ver, y sobre todo el 2 de junio, yo creo que la preocupación mayor tendrá que estar, al menos no solo en la Ciudad de México, sino en la defensa del voto generalizado, ¿no? Se sabe de cómo operan el día de la elección, sea comprando representantes de partido, sea amedrentando a quienes van a ser funcionarios de casilla. Entonces yo siempre le recomiendo a la gente que sea la primera en votar, porque si no llega a la mesa directiva, pues escoge a los primeros de la fila, ¿no? Entonces es mi única recomendación que puedo hacer, que llegue la gente que sea la primera en la fila para asegurar que sea una elección democrática, que es lo que queremos todas y todos los mexicanos, que sea pacífica y que pues se les caigan estas narrativas con las cuales quieren anular las elecciones, sea con la intervención del presidente o con este presunto argumento de que no hay condiciones de seguridad para hacer las elecciones el próximo 2 de junio. Entonces estaremos listos para un seguro conflicto postelectoral que querrán impulsar, pero creo que el voto masivo siempre es la única arma para desmontar todo eso. La nacional parece bastante asegurada para la izquierda. En la ciudad está asegurado el triunfo
de la izquierda, de Clara Brugada, y ese triunfo va a ser aceptado por un Santiago Taboada. Pues mira, yo la verdad sí creo y estoy absolutamente convencido que actualmente se está queriendo a 2 semanas de las elecciones, se está queriendo generar la idea de que van muy competidos entre la derecha y la izquierda, cosa que es absolutamente una gran mentira. Yo sí estoy absolutamente seguro de que la izquierda, encabezada con Claudia, va a arrasar totalmente. Estoy seguro también que Clara Brugada en la Ciudad de México va a ganar por un amplio margen, a lo mejor no tanto como Claudia Sheinbaum, pero creo que va a ganar por 10 puntos por lo menos, y creo que el asunto donde veo el riesgo nada más es el no alcanzar la mayoría, las 2/3 partes para hacer cambios constitucionales. Ese lo veo como el principal reto. O sea, yo no compro esta versión de que estamos cerca, de que podemos ganar, de que la derecha tiene una oportunidad con Xóchitl o con Taboada. No la veo ni de lejos. La verdad, en esta ocasión creo que no la veo ni de lejos, ¿no? Ha ocurrido en la Ciudad de México, donde la derecha sí ha competido muy pegadito, sobre todo en el 2000 con la ola de Fox, que muchos de izquierda le compraron el discurso al loquito de Vicente Fox y terminaron por votar por él, ¿no? Y en el 21 hubo un descalabro. Y hubo un descalabro, sin duda, ¿no? Pero no lo veo en esta ocasión. Creo que sí va a ganar en la mayor parte del país la izquierda, y creo que la apuesta de la derecha es a dar un golpe de estado técnico con la Suprema Corte, porque están tejiendo todo para decir el presidente intervino, los medios de comunicación públicos están en contra, se están gastando todo el dinero del universo, ¿no? Para que llegar a la Corte y decir anula. Si no lo pueden anular, pues van a tener un discurso de presidente espuria durante 6 años, ¿no? Creo que esa es la apuesta de la derecha, pero no los veo ni de lejos ganando. Y que se cuiden los periodistas de los medios públicos, que nomás los andan viendo. Qué tremendos, qué tremendos. Sí. Tanto que ocupamos en el universo mediático del país. Así que aguas con esos periodistas. Pues ahí está la radiografía, también las apuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima ocasión en RE.